Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un hermoso privilegio de parte del Señor el poder tener este tiempo para compartirles la palabra del Señor. Agradezco primeramente a nuestro Señor por este privilegio inmerecido para mí, y también al apóstol y a nuestras coberturas por darnos la oportunidad de compartir la palabra. Quisiera que eleváramos unas palabras de oración para que el Señor hable a nuestras vidas y nos deje el rema que nosotros necesitamos, tanto en lo personal como a nivel de nuestra familia. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante de ti agradeciéndote por darnos la vida, por darnos, Señor, la oportunidad de siempre, Señor, alumbrarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nuestra vida es transformada, nuestra vida es restaurada, nuestra vida es consolada, Señor. Hoy queremos darte a ti el lugar para que tú te glorifiques, Señor, y que lleves el rema, que lleves la palabra, Señor, que tanto necesitamos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca del tema del escenario familia dentro de los escenarios escatológicos. Ustedes saben, amados hermanos, lo que es escatología trata del estudio de los últimos eventos a la luz de la palabra del Señor. Amén. Todos aquellos eventos que fueron escritos en la palabra que nos están marcando el final del tiempo. Entonces, quisiera que viéramos algunos versículos precisamente relacionados, hermanos, a las señales que anuncian precisamente el final de los tiempos y la venida del Señor. Veamos el libro de San Mateo, capítulo número 24, versículo número 2. Aquí el Señor está hablando con sus discípulos y ellos le están haciendo algunas preguntas con la inquietud de conocer los tiempos. Entonces, San Mateo 24, 2 dice: mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? Hablando del templo. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Aquí prácticamente los discípulos le estaban haciendo tres preguntas al Señor. Primero, ¿cuándo iba a ser que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra? En segundo lugar, le estaban preguntando acerca de la señal de su venida. Amén. Y por último, ¿cuándo iba a ser la consumación de este siglo? Hablando de este aión que se refiere precisamente al estado, por ejemplo, del mundo, tal y como lo conocemos nosotros, el sistema mundo. Entonces, miremos, cuando nosotros observamos la palabra señal, según el diccionario Strong, es una palabra griega que es la número 4592. Esta palabra se dice semeión, y dentro de los significados que tiene esta palabra es indicación. Específicamente, ceremonialmente o sobrenaturalmente, habla de un milagro, de señal o de signo. Cuando nosotros vemos en un diccionario secular lo que quiere decir indicación, parte del significado es mostrar algo por medio de indicios. Entonces, cuando hablamos de semeión, de señal, habla de mostrar algo. A su vez, tiene otra raíz esta palabra semeión, que es la palabra semaíno. Dentro de los significados de esta palabra está indicar, señal y dar a entender. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que cuando nosotros hablamos de señales, realmente lo que el Señor dejó establecido no fue una fecha, sino fueron acontecimientos. Y estos acontecimientos nos van a ser de utilidad a nosotros para recibir entendimiento. Amén. Entonces, nosotros recibimos entendimiento por medio de las señales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las señales se van a dar en algunos escenarios y en la línea de tiempo. Por ejemplo, nosotros vemos lo que es el principio de dolores según
San Mateo 24:8, aquí el Señor comienza a dar señales y acontecimientos. Esta etapa de principio de dolores nosotros la vamos a relacionar con la cuarta trompeta. En la cuarta trompeta, según Apocalipsis 8:13, se da el arrebatamiento. Luego continúa la quinta trompeta con el primer ay, que habla acerca de la pretribulación, que son 150 días. Luego el segundo ay con la sexta trompeta, que habla de un periodo de 3 años y medio. Y por último el tercer ay, que habla acerca de la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Algo importante, hermanos, que quisiera pues llamar su atención, es que entre la cuarta y la quinta trompeta se da a conocer el misterio del águila volando, según Apocalipsis 8:13, y precisamente es el águila la que va declarando ay de los moradores de la tierra por los juicios que están por venir. Y luego entre el segundo y el tercer ay, nosotros conocemos ese periodo como la semana 70 de años. Es una semana de años, una semana de 7 años. También se conoce como el día del Señor grande y terrible. Cuando nosotros vemos las señales, hermanos, debemos de hablar acerca de los escenarios escatológicos. Anteriormente estuvimos estudiando durante muchos años, por medio de la revelación que el Señor pues le daba a nuestro apóstol, 6 escenarios: el escenario cosmos, el escenario Babilonia, el escenario tierra como planeta, el escenario Israel, el escenario iglesia y el escenario mundo como sistema. Hará tal vez un año o un poco más de un año, el Señor le confirmaba a nuestro apóstol que era necesario, por la importancia que este escenario tiene, agregar también a la familia como parte de los escenarios escatológicos. Ahora son 7 escenarios escatológicos. Entonces, veamos, por ejemplo, cuando hablamos de señales, acuérdese que las señales son para que nosotros recibamos entendimiento por medio de ellas, para que podamos discernir los tiempos, qué tan cerca estamos, amén, de la semana 70, qué tan cerca estamos, hermanos, del misterio del águila volando, del arrebatamiento, en qué periodo estamos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las señales, vamos a ver algunas que se dan en el escenario iglesia. San Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí nosotros vemos que el engaño precisamente viene a afectar no a los que están en oscuridad, sino a los que estamos en luz, a los que estamos con el conocimiento de la verdad. Entonces San Mateo 24:5 sigue y agrega: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Esta señal es para el escenario iglesia, porque dice la palabra que va a haber una operación de error que va a tratar la manera de afectar precisamente a la iglesia, a los conocedores de la verdad. Veamos otras de las señales rápidamente en otros escenarios. Las señales en escenario mundo y tierra. Siempre en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 6, dice: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Dice, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, dice, pero todavía no es el fin. Entonces, aquí está hablando, por ejemplo, de guerras y rumores de guerras. En el versículo número 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre. Entonces, estos acontecimientos, estas señales se dan en el escenario mundo como sistema. Pero la última parte del versículo 7 dice: y terremotos. O sea, esta es otra señal, pero esta señal se va a dar en el escenario tierra como planeta. San Mateo 24:8, y todo esto, dice, será principio de dolores. Amén. Entonces, sigamos avanzando. Señales en el escenario mundo y cosmos. Mire, San Lucas 21:26, que es otro pasaje contextual, amén, dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Entonces está hablando del escenario mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, aquí ya vemos otro de los escenarios, que es el escenario cosmos, porque está hablando de las potencias en los cielos. San Lucas 21:27 dice: y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder
y gran gloria. Versículo 28. Cuando estas cosas, dice, comiencen o empiecen a suceder, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros podamos discernir los tiempos. El Señor ha dejado señales en su palabra para que los entendidos, para que nosotros, hermanos, podamos discernir en qué parte de la línea de tiempo nos encontramos. Entonces, vamos a ver algunas señales en el escenario familia. Las señales del escenario familia. Veamos. Siempre en el libro de San Lucas 21-25 dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra dice, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Entonces, aquí nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita ver, hermanos, cuál es el mensaje encriptado que hay en este versículo. Porque aparentemente está hablando de señales en el cosmos, porque está hablando del sol, de la luna y de las estrellas. Sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, que el Señor ha dejado encriptada dentro de su palabra, hermano, revelación. Y eso es para nuestro tiempo, es para que nosotros, hermanos, podamos entender, para que nosotros podamos, hermanos, saber qué es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de que en este versículo está hablando de una señal para el escenario familia? Mire lo que dice aquí en Génesis 37:9. Aquí está hablando José con su papá y con sus hermanos y les está relatando un sueño que había tenido. Génesis 37:9. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí, dice, y escuché bien, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y aquí viene precisamente la interpretación a lo que representa el sol, la luna y las 11 estrellas. Versículo 10 de Génesis 37. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, dice, lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso, y aquí viene la relación, acaso, dice, yo, tu madre y tus hermanos, dice, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Entonces, veamos, aquí Jacob le está diciendo, ¿verdad?, que el sol lo representa a él como papá, que la luna representa a su mamá y que las 11 estrellas representan a sus hermanos. Entonces, hermanos, podemos comprender que en el libro de San Lucas 21-25, cuando dice, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, está hablando de señales que se van a dar en el escenario familia. Amén. Entonces, sigamos. Veamos este esquema. Mire, hermano, principio de dolores, según el libro de San Mateo 24:8. Y aquí el Señor comienza a relatar, pues, algunas de las señales que leímos anteriormente. Pero quisiera que nos enfocáramos en las señales que se dan en el sol, en la luna y en las estrellas, que según Génesis 37, del 9 al 10, está hablando precisamente de una familia, las señales que se dan en el escenario familia. Vea. La cuarta trompeta. Aquí la cuarta trompeta, hermano, nosotros sabemos que está marcando un tiempo escatológico muy importante para nosotros. Y ese tiempo escatológico es porque ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo número 8, versículo 12, habla de una señal. ¿Y cuál es esa señal? Dice que la señal es que es herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas con oscuridad. O sea, está hablando de una señal que va a afectar a la familia. Entonces, cuando nosotros vemos siempre en la cuarta trompeta, en Apocalipsis 8:13, inmediatamente después de la señal que va a afectar a la familia, viene el misterio, se desarrolla el misterio del águila volando. Amén. El arrebatamiento. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos conocer lo que el Señor nos está revelando a través de su palabra y que conozcamos precisamente el escenario familia. Después, hermano, de la cuarta trompeta viene la quinta
la sexta y la séptima trompeta, es decir, los tres ay, que precisamente el águila volando comienza pues a declararlos sobre los moradores de la tierra. Y ahí viene el cumplimiento entre la sexta y la séptima trompeta de la semana 70 de Daniel, lo que nosotros conocemos como el periodo de tribulación y gran tribulación, o bien el día del Señor, grande y terrible. Entonces, hermanos, vamos a hacerle un poco de zoom precisamente a este periodo, ¿verdad? Al que nos relata Apocalipsis 8:12. Porque ahí vamos a poder conocer cuál es la condición en la familia antes del arrebatamiento, antes de que se lleve a cabo el misterio del águila volando. Apocalipsis 8:12, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte. Mire, no fue herido completamente todo, dice que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos, dice, se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Mire, la señal es en una tercera parte. Acuérdense que nosotros, hermanos, como personas, como seres integrales, tenemos tres partes, que es el espíritu, que es el alma y que es nuestro cuerpo. Entonces, una de esas partes es la que va a ser afectada en este tiempo. Apocalipsis 8:13, inmediatamente después de la señal, amén, del sol en la luna y las estrellas, viene el misterio del águila volando, el arrebatamiento. Yo quisiera que usted pudiera ver juntamente conmigo lo que dice aquí este versículo. Dice, y fue herida la tercera parte del sol. Esa palabra herida es una palabra griega que es la 4141. Según el diccionario Vine, es una palabra que se dice pleso, cuyo significado es plaga. Y por eso quiero llamar su atención, plaga, azote y herida. Y el diccionario Word Study, también hablando de esa misma palabra, que es pleso, dice que es el equivalente a la peste. Ustedes y yo, hermanos, sabemos que en este tiempo hemos estado a nivel de todo el mundo siendo afectados por un virus, el COVID-19, que nosotros por revelación de la palabra sabemos que es una plaga, que es una peste. Y es precisamente eso lo que llama la atención, que en el escenario familia, una de las señales que se va a dar es que la familia va a ser herida en su tercera parte. Y esa herida va a traer una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Herir para que la oscuridad afecte a la familia. Cuando nosotros vemos en el diccionario Vine del Nuevo Testamento esa palabra oscuridad, es la palabra escotizo. Significa privar de luz. O sea, el objetivo, hermano, de esa señal que se va a dar en el escenario familia es privar de luz. Dice, cuando habla de los cuerpos celestes y hablando figurativamente, habla de privar de luz la mente o el entendimiento. En el diccionario Swawson también la misma palabra, hermanos, que es la 4654, dice que habla de oscurecer. Y también otra acepción de ese significado escotizo, dice, es incapaz de entender. Entonces, el ataque sobre la familia viene con la oscuridad. ¿Para qué? Para privar de luz la mente o el entendimiento, para que no se tenga la capacidad de entender. Y nosotros sabemos, hermanos, que como iglesia, la capacidad de entender a nosotros nos viene por medio de revelación de la palabra de Dios y por el accionar directo del Espíritu Santo bendiciendo nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que una tercera parte va a ser afectada, esa tercera parte está relacionada con lo espiritual. Por eso es que decimos que el discernimiento espiritual en la familia quiere ser afectado. Entonces, veamos. Primera carta de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló. Acuérdense, la revelación viene por medio del Espíritu Santo. Dice, pero Dios nos la reveló por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún las profundidades de Dios. El versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Asimismo dice, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces está relacionado el espíritu del hombre con el Espíritu de Dios para recibir la revelación, para recibir el entendimiento. Versículo 14, siempre de la primera carta de Corintios 2 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. Acuérdense, el ataque, la señal que viene sobre el escenario familia es un ataque que trae oscuridad, que quiere privar de la luz, que quiere privar del entendimiento. Entonces prácticamente quiere quitarle la espiritualidad a la familia y dejarla como una familia natural, que vea que todas las cosas están pasando únicamente pues por un acontecimiento normal. Nosotros debemos de pedirle al Señor discernimiento, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver, amados hermanos, otra señal que el Señor dejó también para nosotros, que es importante que lo podamos ver a la luz de la palabra. Vamos a ver la señal de los días. Usted sabe que nosotros estamos en los días de Elías, hermano. Según el libro de Malaquías, capítulo número 4, versículos 5 y 6, nosotros sabemos que dejó el Señor una promesa que antes que venga el día grande y terrible, amén, antes que venga el día grande y terrible, el Señor dejó una promesa, va a enviar a su siervo Elías, amén, con una función para bendecir a las familias, amén. Y esa administración es de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, amén. Entonces el libro de San Mateo 17:11 dice que Elías vino a restaurar todas las cosas. Entonces nosotros estamos en los días de Elías, pero también el Señor Jesús les decía, y cuando sea la venida del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. Según San Mateo 24:37 y San Lucas 17:26. También el Señor Jesús le decía a sus discípulos que así como en los días de Noé, también iba a ser los días de Lot. Amén. Él puso este parámetro, esta referencia, de que cuando fuera la venida del Hijo del Hombre, iba a ser como en los días de Noé o como en los días de Lot. Entonces, para nosotros, ¿qué representan los días de Elías? Para nosotros representa estar antes de los juicios. Son, hermanos, aquellos que son arrebatados. Usted sabe que los días de Elías terminan con un arrebatamiento. Amén. Y por eso es que decimos que nosotros estamos en este tiempo, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, su iglesia. Están también los días de Noé, pero los días de Noé representan a aquellos, hermanos, que no dieron la talla y que son preservados aún en medio del juicio, ¿verdad? Así como Noé junto con su familia fue preservado en medio del diluvio, ¿verdad? Estos son aquellos que entran a la gran tribulación y que son preservados ahí. Y los días de Lot son aquellos, hermanos, que entran a la gran tribulación, que son salvos como por fuego, amén, así como los 3 jóvenes hebreos que fueron metidos al horno 7 veces calentado. Entonces, de esta señal, ¿cuál es la que nosotros, hermano, debemos de ver? Es precisamente los días de Elías, hermano. Porque son nuestros tiempos, hermano. Antes, hermano, de que sea el arrebatamiento, antes que el Señor venga, hermano, por su iglesia, el profeta Elías, el espíritu del profeta Elías está viniendo a ministrar a la familia. ¿Y cómo la está ministrando? Con un tiempo de reconciliación, gloria a Dios. Bueno, los días de Elías, veamos. Días de Elías, hermano, tiempo de restauración familiar, gloria a Dios. Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor. Amén, acuérdense, el día del Señor, nosotros lo conocemos como la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Como el periodo de tribulación y gran tribulación. Entonces, antes que venga el día del Señor, hay una promesa que va a enviar a Elías, al profeta Elías. Él hará volver, amén, habla ahí de arrepentimiento, habla de reconciliación. Él hará volver el corazón, va a trabajar en el corazón, hermano. La reconciliación es trabajada en el corazón. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces, hermano, viene un tiempo, estamos en un tiempo de restauración
familiar. Entonces, hablemos un poco de los días de Elías. Primer libro de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo. Acuérdense que en este tiempo el pueblo de Israel se había apartado. Amén. Acuérdense que la operación de error, hermano, lo que quiere es apartar. Amén. A aquellos que tenemos la fe. Aquellos que hemos recibido la verdad. Ese es el propósito de la operación de error, apartarlos del conocimiento, hacerlos retroceder. Y esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el tiempo en el que el profeta Elías estuvo ministrando aquí en la tierra. Dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Había un problema en la mente. Amén. Si el Señor es Dios, dice, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero miren la situación, la condición del pueblo, hermano. Había oscuridad en la mente del pueblo de Israel en ese tiempo. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. ¿Por qué? Porque la oscuridad que los estaba atacando era el doble ánimo, estaban siendo inestables, no podían tomar una decisión, había una operación de error, había una confusión a causa de la idolatría, se habían apartado del Señor. Pero en los días de Elías, hermano, esto puede estar afectando a las familias, y no me refiero únicamente a las familias del mundo, sino que aún en medio, hermano, de las familias cristianas puede venir ese ataque. Tratar, hermano, el enemigo de atacar con oscuridad para hacerlo retroceder. Pero mire lo que el Señor hizo a través del profeta. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. En Santiago 4:8, hermano, dice, acercaos a Dios. Aquí la clave es acercarnos al Señor, hermano. Amén. Acercarnos, permanecer cerca del Señor. Si a causa de los problemas, si a causa, hermano, de esta situación que hemos estado viviendo en los últimos meses, ha entrado debilidad, ha entrado desánimo, hoy el Señor le dice a su familia, a mi familia, acérquense a mí. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, dice, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Ese era el problema que había en los días de Elías, un doble ánimo, dice, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el antídoto, hermano, contra la oscuridad? Acercarse a Dios para ser purificados. Gloria a Dios. Veamos qué más estaba sucediendo en los días de Elías. Primer libro de Reyes 18:30 dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar. Amén. Y reparó el altar. Mire, hermano, que había sido derribado. Aquí había otro problema. El altar del Señor había sido derribado. Entonces, ¿cuál era el ataque de la oscuridad? Que el altar de Dios, el altar familiar, estaba derribado. Entonces, hermanos, nosotros hoy que estamos en nuestras casas debemos, hermanos, de tener un altar familiar. Mire lo que dice el primer libro de Reyes 18:30, dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó. Amén. Tiempo de restauración familiar. Tiempo de restauración del altar familiar. Nosotros tenemos que ver cómo está nuestro altar, amados hermanos. ¿Cuál es el antídoto contra la oscuridad? La restauración del altar familiar. Y usted sabe que altar, hermanos, en hebreo se dice mizbeach. Y eso está compuesto por 4 palabras, hermano. La palabra mejilá, que habla de perdón. En nuestra casa, en nuestra familia debe haber perdón, hermanos. Debemos, hermano, perdonar. No importa, hermano, la situación que haya sido, si hay una ofensa, una actitud, hermano, nosotros debemos de pedirle al Señor, así como dice la oración, Padre, perdónanos, así como nosotros, amén, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, para que haya restauración del altar, tiene que haber perdón. La palabra sehut habla de buenas obras. Usted se recordará que había una mujer que la comenzaron a criticar porque había presentado delante del Señor un perfume, había roto el alabastro y el nardo puro había soltado su esencia. Y la comenzaron a criticar, muchos decían, pero ¿por qué? ¿Qué desperdicio? Ese perfume se hubiera podido vender. Sin embargo, el Señor la defiende y les dice a los que la estaban criticando, déjenla de criticar porque ella ha hecho una buena obra. Hermanos, nosotros en nuestra casa podemos presentar un aroma de adoración como familia. Amén. Acercarnos a Él
con perdón en nuestro corazón, con reconciliación, pero también con adoración. Ver acá, bendición. Mira, hermano, no importa la situación que nosotros veamos que está agobiando nuestra casa, tenemos que pronunciar palabra de Dios y esa palabra trae bendición. Tenemos que soltar la bendición con nuestras palabras. Y Hajim quiere decir vidas. Nosotros, cada uno de nosotros, comenzando con los padres, debemos, hermanos, de presentarnos delante del altar de Dios como un sacrificio vivo, porque eso es lo que el Señor le agrada a su corazón. Ese aroma va a agradar el corazón de Dios. Entonces, ¿qué otra señal, hermano, de los días de Elías? Dice, primer libro de Reyes 18:18, y él respondió, yo no he perturbado a Israel. Aquí el rey Acab estaba diciéndole al profeta que él era el culpable de todo lo que estaba sucediendo, y el profeta Elías le dice, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor. Mire, aquí hay otro problema, hermano. En el libro de Oseas 4:6, en la versión del lenguaje sencillo, dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. ¿Cuál era el problema que había en los días de Elías? Que el pueblo había abandonado los mandamientos, se habían olvidado de los mandamientos. Y por lo mismo dice el Señor, yo también me olvidaré de sus hijos. Mire, hermano, nosotros debemos de tener cuidado, de guardar la palabra del Señor, de no dejar, hermano, de escuchar, de recibir la palabra, de meditar en la palabra. ¿Cuál era el ataque de la oscuridad? Alejarse de la palabra de Dios. Veamos cuál es el antídoto. Malaquías 4:6, Él hará volver, acuérdense, la administración del profeta Elías, Él hará volver un tiempo de arrepentimiento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Primer libro de Reyes 8:61 dice, estén pues vuestros corazones. Acuérdense, ¿cuál es la administración profética de Elías sobre la familia? Hacer volver el corazón. Y mire lo que dice el primer libro de Reyes 8:61. Estad pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que estar enteramente dedicados al Señor. En este tiempo, en nuestras casas, ahí, hermano, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a orar en familia, a buscar su rostro en familia, a adorarle en familia. Amén. Y que nuestros corazones estén enteramente dedicados, no una parte, no a medias, sino completamente dedicados al Señor, para que andemos en sus estatutos y guardemos, dice, sus mandamientos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es el antídoto, hermano? Corazón enteramente dedicado al Señor. Veamos, hermano, lo que dice acá San Lucas, capítulo número 4, versículo número 25. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Acuérdese que estamos hablando de las señales que se dan en el escenario familia antes de que sea el arrebatamiento, antes de que sea el misterio del águila volando. Entonces, ¿qué otra señal había en los tiempos de Elías? Habían muchas viudas. Y eso, hermano, ¿qué quiere decir? ¿Cuál era el ataque de la oscuridad? Era la ausencia de una figura paterna. Amén. Usted sabe que una viuda es alguien que no tiene un esposo. Aquí, hermano, nos habla directamente a nosotros, los que somos esposos, los que somos cabezas en nuestros hogares, que debemos, hermanos, de tomar nuestro papel, debemos de pedirle al Señor que nos permita ministrar en nuestra casa, como el sacerdote que somos en el hogar, hermano, y que a través de nuestra vida la presencia del Señor pueda descender, así como dice el Salmo 133, que la bendición cae sobre la cabeza y desciende, hermano, sobre todo lo que cubre esa cabeza, que esa bendición, hermano, nosotros la peleemos y la obtengamos para nuestra casa. ¿Cuál es, hermano, entonces el antídoto? Mire, siempre Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Esto de qué nos habla, hermano? Esto nos habla
que el antídoto es hacer volver el corazón de los padres a través de la reconciliación. Nuestro apóstol, por medio de la revelación del Señor, proclamó este año un tiempo de reconciliación. Este es un tiempo propicio, hermanos. Este es un tiempo propicio. Yo no conozco cuál es la situación que está atravesando su casa. Lo que sí tengo la certeza en mi corazón por la palabra de Dios es de que el Señor está sacando hoy una antorcha encendida, la palabra de Dios, hermano, como esa antorcha encendida en un lugar oscuro, para que nosotros podamos ver la bendición que el Señor quiere derramar sobre nuestra casa, que no entre la oscuridad, hermano, sino que permanezcamos en luz, que permanezcamos en comunión. Si nosotros, hermano, hemos fallado, si ha habido problema en este tiempo en nuestro hogar, si han habido disensiones, pleitos, peleas, hermano, por lo económico, por la situación del trabajo, hoy el Señor trae una palabra de reconciliación, una palabra de restauración, porque Él está interesado en bendecir tu casa y en bendecir mi casa. Los días de Elías, hermano, son tiempos de restauración de la familia. Y yo le quiero decir algo. No depende de que usted o yo seamos buenos, hermano, porque nosotros tenemos nuestras debilidades y estamos en un proceso de perfeccionamiento. Necesitamos que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Tenemos que esperar en el Señor. Ya para ir finalizando, mire lo que dice acá. El Señor está edificando tu casa. El Señor está edificando tu casa. Salmo 127:1. Cántico de ascenso gradual. Usted sabe, hermano, hemos sido enseñados que a partir del Salmo 120 al Salmo 134 está la doctrina del arrebatamiento para la iglesia. Amén. Que esos salmos hablan de la doctrina que nos va a preparar, hermano, para que nosotros podamos ser levantados, para poder ser arrebatados, hermano, y estar con nuestro amado para siempre. Entonces, este salmo es uno de ellos, cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No es por esfuerzo humano, no es por, hermano, por inteligencia humana que nuestra casa va a estar bien. Es porque la mano poderosa de Dios a través de los 5 ministerios van a estar en función de edificar y de bendecir nuestro hogar, nuestra familia. Eso es lo que el Señor quiere dejar hoy en tu corazón. Amén. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de restauración. Isaías 58:12. Y los tuyos, amén, y los tuyos, amado hermano, amada hermana que me escuchas, y los tuyos reedificarán ruinas antiguas. ¿Por qué? Porque el Señor está edificando tu casa. Levantarán los simientes de generaciones pasadas. El Señor está interesado, hermano, en que nosotros podamos obtener la victoria y experimentar en medio de la prueba la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles donde habitar. Eso es lo que el Señor, hermano, te dice hoy. Tú eres alguien llamado como un reparador de brechas y alguien llamado un restaurador de calles donde habitar. Gloria a Dios. Amados hermanos, no podemos olvidar que estamos en un tiempo final. La palabra lo ha determinado en la línea del tiempo. Estamos, hermano, viviendo las señales en el escenario familia. Viene un ataque, ha venido un ataque en contra de la familia, una herida, buscando que entre la oscuridad, pero el Señor está interesado que eso no pase en tu casa ni en tu familia. Está interesado que la luz, que el Señor Jesucristo esté en tu casa, que así como aquel hombre que oyó la palabra y la puso en práctica, dice que este hombre fue llamado prudente porque él edificó su casa sobre la roca. Hoy tú has escuchado la palabra que el Señor ha traído para tu vida, para tu familia, para tu bendición. Y lo que el Señor quiere es de que nosotros la podamos poner en práctica, para que entonces nuestra casa esté firme, fundamentada en la roca inconmovible, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a terminar y lo vamos a hacer con una oración.
Vamos a agradecerle al Señor porque nos está permitiendo, hermanos, recibir la palabra. Nos está permitiendo conocer dentro de los escenarios escatológicos qué señales, hermano, hay en el escenario familia. Y es para que nosotros atendamos esas señales, para que recibamos entendimiento, para que seamos como los hijos de Isaacar, que podamos discernir los tiempos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Este tiempo es un tiempo de restauración, es un tiempo de bendición para tu familia, para tu casa. Vamos a orar. Quisiera invitar, si hay algún amigo escuchando esta palabra, que puedas acercarte al Señor. Para el Señor no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Dice la palabra que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Tal vez tú piensas que en tu casa ya no tienes solución por los problemas, porque ha habido grandes dificultades. Han hablado de separación y de divorcio, pero hoy el Señor te dice que hay una esperanza. Y esa esperanza tiene un nombre y se llama Jesucristo. Hoy tú puedes acercarte a Él. Hoy el Señor quiere que tú te acerques. Él quiere bendecirte. Él quiere darte los mandamientos, quiere darte la luz de su palabra para que tú puedas caminar con libertad, con seguridad. Quiere que puedas experimentar la bendición de tener un altar familiar en tu casa y que puedas adorar al Señor, que puedas adorarle con todo tu corazón. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, recibir tu palabra. Yo te agradezco, Señor, porque veo que en tu palabra, Señor, hay esperanza. En tu palabra, Señor, hay bendición para nosotros y para nuestras familias. Oh Señor, en este tiempo que es un tiempo final, te suplicamos, Padre, que esa ministración del espíritu de Elías, del profeta Elías, venga a nuestras casas en el nombre de Jesús. Que venga ese tiempo, Señor, de restauración, de reconciliación, Señor. Que pueda venir, oh Dios, y se pueda manifestar el perdón, Señor. Que se pueda manifestar, Señor, en nuestras vidas esa capacidad que únicamente puede darnos tu Espíritu Santo, el poder perdonar, el poder amar, Señor. Por favor, bendice las casas de mis hermanos, derrama sobre sus casas bendición, que haya siempre luz en sus hogares, la luz de tu palabra, la luz de tu presencia, que haya, Señor, bendición, Padre, independientemente de cuál sea el problema o la necesidad. Tú tienes una solución para cualquier problema y para cualquier adversidad. Que venga tu bendición, tu restauración, tu provisión, Señor, sobre las casas, sobre las familias. Que se oiga, Señor, en sus hogares, Padre, gritos de alegría, así como dice tu palabra, que se oyen gritos de júbilo en las tiendas de los justos. Que de esa manera, Señor, tú bendigas a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que la luz de Dios esté siempre en sus hogares. Amén.